El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecer internacional y sus impactos para México. El día de hoy ponemos nuestra mirada en la epidemia de armas en Estados Unidos y en la nueva ley federal sobre seguridad de armas en la Unión Americana que surgió con apoyo bipartidista, la legislación más importante de los últimos 30 años. En ese sentido, revisamos la cultura de las armas en Estados Unidos, los debates en torno a la segunda enmienda constitucional, el poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle, el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia México, así como la demanda que interpuso el gobierno mexicano frente a 11 armerías en Estados Unidos. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. Estados Unidos posee el 45.87% de las armas de fuego existentes en el mundo, según el Small Arms Survey. Ningún otro país del planeta tiene el mismo número de muertos por armas de fuego que la Unión Americana. Pistolas, rifles, escopetas y demás armas de fuego circulan en un gran mercado que le quita la vida a 111 personas diariamente. Fueron las recientes masacres en Uvalde, Texas y Buffalo, Nueva York, las que impulsaron el primer acuerdo bipartidista para controlar la posesión de armas, un proyecto de ley que impone nuevos requisitos para los vendedores de armas y la verificación de antecedentes penales y psicológicos, así como establecer programas dedicados a la salud mental y salud escolar. Se trata de la legislación más importante aprobada por el Capitolio en 30 años. Estados Unidos vive una situación alarmante por la epidemia de las armas. Prácticamente en ese país hay más armas de fuego que personas y ningún país en el mundo tiene el número de muertos ocasionados por armas de fuego. Para hablar de esta importante problemática nos acompañan el embajador Eduardo Ibarrola Nicolín, ex cónsul general de México en Houston, Texas. Bienvenido, Eduardo. También nos acompaña el doctor Sergio Alcocer, él es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Bienvenido, Sergio. Gracias, mucho gusto. Y Juan Pablo de Leo, él es periodista y socio director de Político MX. Bienvenido, Juan Pablo. Por la invitación. Eduardo, empezamos contigo. ¿La violencia armada en Estados Unidos es un asunto de seguridad nacional? Bueno, ciertamente, hoy sí es un asunto de seguridad, por lo menos pública. Pero hay un problema serio con el uso y el abuso de armas de fuego. Estados Unidos, como tú sabes, Rina, tiene una larga tradición que viene desde la fundación de Estados Unidos, con las enmiendas constitucionales que le permiten a los habitantes tener armas para su defensa. Pero claro, estamos hablando de 1780 y tantos, a una época como es el siglo XXI, en donde las armas han evolucionado de una manera impresionante. Las armas hoy en día tienen una capacidad de despliegue de violencia jamás visto en la antigüedad. Pues no era lo mismo tener un mosquete que tener hoy un rifle que penetra, por ejemplo, superficies blindadas. De manera que hoy es un verdadero problema, pero hay una larga tradición histórica y jurídica en Estados Unidos que permite a los habitantes tener armas en su domicilio y además, bajo ciertas condiciones muy fáciles, casi todas ellas, portar armas en lugares incluso públicos. Y hemos visto, bueno, incidente tras incidente, el de la escuela en Texas, ahora el día 4 de julio, celebrando la independencia de los Estados Unidos, de tal manera que, pues, es un verdadero problema, diría yo, sumamente serio, pero no hay un consenso
por lo menos en los aspectos en los grupos más importantes, para limitar, por ejemplo, el número de armas y para limitar los permisos para la aportación de las armas. Sergio, ¿hay más tiroteos en Estados Unidos que días del año? Sí, y además pareciera que la tendencia va a la alta, ¿no? Si uno revisa la historia de los Estados Unidos, haciendo alusión a lo que mencionaba el embajador, pues de 1846 empezó la primera discusión sobre implantar una ley de control de armas. A lo largo del siglo pasado, antepasado del siglo pasado y de este siglo, ha habido diversos intentos por controlar o por regular las armas, y quizá el último intento fracasado, un poco deliberadamente fracasado, es el del presidente Bush, que deja que una de las leyes que había permitido controlar el acceso a las armas expirara. Y de ahí pues hubo un incremento de 180% en términos de estos tiroteos con las víctimas que esto lleva. Y esto pues lo único que nos señala es una enorme división al interior de los Estados Unidos, un tema más en el cual los Estados Unidos está dividido, el tema del aborto, y este es uno más de estos temas en los que está siendo dividido, con una participación por otro lado muy activa de la industria que fabrica estas armas a través de la Asociación Nacional del Rifle, que creó en el año de 1977 un comité de apoyo a las campañas políticas y que a la fecha, bueno, en el año 2020-2021 dieron $250 millones de apoyo a diversas campañas. Entonces, pues es un tema que no fácilmente se va a resolver y que pues veremos lamentablemente en este futuro tiroteos cada vez más fuertes. Juan Pablo, está dividiendo este tema la sociedad en Estados Unidos. Sí, a ver, el tema de las armas en Estados Unidos, sumando a lo que decía Sergio el embajador, es un aspecto fundacional. Pero también el uso de las armas en los Estados Unidos ha ido cambiando y Sergio hablaba de lo que ocurre con el presidente Bush en su momento, pero a partir de los principios de los 2000, lo que antes era un tema más de recreación y de caza para los norteamericanos, más allá de lo que también implica este individualismo norteamericano, que es el tema primero de defensa personal y de defensa de la propiedad, pasó a ser a partir del 2000 con los incidentes de los ataques a las Torres Gemelas, un tema más de protección personal y de seguridad personal, y eso cae directamente en los números que estaba dando Sergio respecto a cómo también hubo un giro en la percepción y el uso que tenían los norteamericanos de las armas, que era más en su momento un tema más de caza y un tema más de recreación, a un tema más de seguridad personal y de individualismo y esta particularidad que tienen los norteamericanos. Si tú ves cómo están los números en cuanto al apoyo, a la tenencia de armas y a la desregulación absoluta de las armas, más o menos es un 60-40, 55-45%, y lo puedes ver en prácticamente todos los aspectos de la vida social de los Estados Unidos. En cada elección y en cada discusión que hay en Estados Unidos tienes temas básicos, que es el tema de la tenencia de las armas y de la segunda enmienda, tienes el tema del aborto, tienes el tema de las drogas y 2 o 3 otros temas sociales que marcan mucho la agenda ideológica tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Y esta división lo que ha provocado es que si antes en los 80s nosotros veíamos una capacidad de conciliación política en la clase política norteamericana y en la sociedad norteamericana, a partir de la entrada de Bill Clinton y de Newt Gingrich, eso comienza a desaparecer y vemos poco a poco cómo se va polarizando el panorama político que le permitió a Estados Unidos avanzar en reformas, que le permitió avanzar en leyes, pero a partir de ese momento cambió la forma de hacer política en Estados Unidos y lejos de encontrar un territorio común y un territorio de acuerdos entre ambos partidos políticos, hemos visto una mucho mayor polarización, el fenómeno de Donald Trump y demás. Ahora, un tema también muy particular que ocurre en Estados Unidos es que en los últimos 20 años, cuando hay administraciones demócratas, hay una mayor venta de armas, que es lo que está pasando, por ejemplo, con Joe Biden en estos momentos. Cuando hay administraciones republicanas, como ocurrió con Donald Trump, llega lo que se le conoce como el Trump slump, que es una baja en la venta de armas. Es decir, cuando los norteamericanos sienten que hay una administración que amenaza la tenencia y la regulación de las armas, suben las ventas, ¿no? Y eso también provoca lo que estamos viendo. También subieron la compra de armas por temas de pandemia y cuando se sienten vulnerables, de alguna manera, pues compran más armas. Ahora, hay ciertos estados de la Unión Americana que tienen leyes más restrictivas, Eduardo, para la compra de armas. Esto ha servido para inhibir, para frenar pues estos tiroteos, estas masacres que hemos visto en Estados Unidos. Bueno, yo creo que es difícil poder señalar
que por leyes restrictivas se reduzca el número de tiroteos por una razón muy sencilla: la impresionante cantidad de armas que hay en Estados Unidos y lo que decía al principio, la tecnología que hay hoy para el uso y para es decir, el causar los daños que se causan con las armas de fuego. Hoy veíamos, nos despertamos con la noticia prácticamente del asesinato del ex primer ministro de Japón, un país que tiene una legislación totalmente restrictiva en materia de armas. Y nos enteramos que el asesino, o el presunto asesino, fabricó un arma casera en su casa que le permitió eliminar a un político del tamaño de Abe. De tal manera que yo creo que hoy en día las leyes restrictivas sí, bueno, funcionan, pero también tenemos que tomar en cuenta el avance tecnológico en esa capacidad destructiva que tienen las armas. México, para desgracia nuestra, estamos ubicados en medio de dos países que tienen políticas mucho más liberales en materia de armas, como es el caso de Guatemala y el caso de Estados Unidos. Y nosotros tenemos, como tú sabes, desde 1971, una política sumamente restrictiva en materia de posesión y portación y adquisición de armas de fuego. Ahora, lo que es muy importante es el fácil acceso, Sergio, Juan Pablo, a las armas en Estados Unidos. La puedes comprar en internet, en cualquier tianguis, en una feria de armería, en la frontera con una enorme facilidad. Las puedes ensamblar en tu casa, o sea, pedirlas por Amazon. A ver, ¿qué es esto, Sergio? ¿En dónde estamos con todo esto? Pero mira, yo creo que algo que hay que aprender es a ponerle números a este tipo de políticas públicas y poder saber cuál es el impacto que tienen. Estaba revisando para venir a tu programa un estudio que hizo Rand Corporation, que se llama Gun Policy in America, en donde el propósito de ellos, y así lo dice, es hacer investigación científica sobre los efectos de las leyes en materia de armas. Entonces analizan 18 distintas políticas y concluyen que algunas de ellas no se puede concluir su impacto porque no se tiene suficiente información o no se han hecho los estudios relevantes. Pero concluyen cosas interesantes. Por ejemplo, la restricción de acceso a las armas a los menores de edad tiene un impacto en los suicidios, tiene un impacto en crímenes violentos, así como también en heridos y muertes intencionales. Entonces, se pareciera ser una de estas leyes que habría que perseguir en su implantación a nivel de todo Estados Unidos, aunque tiene que ser a nivel estado por estado. Otro es el tema de la revisión de los antecedentes, que impacta especialmente los crímenes muy violentos. Entonces hay un par de estas leyes que al menos señalan, de hecho ellos concluyen que las 4 leyes clave para poder reducir, de acuerdo con los datos que tienen, son la revisión de antecedentes, la prohibición de acceso a los menores, las armas ocultas, que es un tema, los concealed weapons que le llaman. Exacto, las armas fantasma. O sea, que puedes tenerlas. Y por otro lado, el tema de la defensa personal y hasta dónde limitas el tema de la defensa personal. Hay 57% de los estados de la Unión Americana que ya tienen estas leyes. La pregunta es qué otras leyes o qué otro tipo de modificaciones legales se podrían plantar, pero creo que hay que medirlas, porque si no terminamos con que la opinión de una persona es a favor de y la otra es en contra, pero hay que medirlo, porque si no, no sabes realmente cuál es el impacto que se tiene en términos de una o de otra política. Y el gran problema en ese sentido es que es un debate ideológico, porque los números están ahí finalmente. Massachusetts es el estado con la mayor restricción a las armas en los Estados Unidos y es uno de los estados con menores índices de violencia. El tema de lo que hablaba Sergio y de lo que decía el embajador con respecto al tema de las políticas públicas es que ahí están y sí funcionan y sí hay maneras de prevenir. El tema es que cuando tú pones este debate en la mesa con los republicanos y con los demócratas, los más recalcitrantes en cuanto al tema del uso de las armas lo llevan a un aspecto ideológico en el que la libertad individual fundacional de Estados Unidos, bien vale la pena ese tipo de consecuencias y ese tipo de violencia. Es decir, si ese es el precio que tenemos que pagar por nuestra libertad y por la libertad de tener armas, según nos marca la segunda enmienda, que entonces así sea y sea el precio que ese sea el que tengamos que pagar, ¿no? Ahora, también está todo el tema que en Estados Unidos mueren más personas por ataques racistas y supremacistas que por el terrorismo internacional, no sé, Al Qaeda o el Estado Islámico. Es decir, el enemigo está adentro y no está afuera. Es decir, entonces se convierte en un tema de seguridad nacional. Eduardo. Pues sí, desgraciadamente Estados Unidos, que es obviamente una democracia,
impresionante, que con sus asegúnes lo hemos visto en los últimos años, pues tiene todavía un problema no superado de discriminación y de consideraciones de carácter racial. Y muchas veces se utilizan esas armas precisamente para afectar a quien no es como tú, a quien no tiene el mismo color de la piel que tú. Y eso es muy grave, pero esa proliferación y simplificación o facilidad para el uso de armas, que es una sociedad que ha ido generando esa facilidad, pues es una situación prácticamente histórica que a veces se nos antoja irreversible, porque pareciera que no hay forma de controlar la proliferación de esas armas y, como se señaló hace un momento, incluso su fabricación casera. Entonces, estamos verdaderamente ante una disyuntiva muy seria, muy fuerte, cómo controlar la violencia y cómo controlar el uso de las armas. Pero ciertamente aquí la educación tiene también un papel muy importante que hay que tomar en consideración. Pero ¿qué estamos viendo en Estados Unidos? De verdad, los tres son grandes expertos en temas de Estados Unidos. Hay una enorme convulsión política porque estamos con el tema de las tragedias, de los tiroteos, el caso de la masacre en Texas, tenemos los tiroteos en Buffalo, en Nueva York, también tenemos el tema del 4 de julio en Filadelfia y en Chicago. Pero también una sociedad muy convulsionada, un derecho al aborto que está retroactivo, es decir, que lo echa para atrás la Suprema Corte. Tenemos las audiencias sobre el esfuerzo de Trump de subvertir la democracia en Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo, Sergio, a este Estados Unidos pues en esta tercera década del siglo XXI? O sea, ¿qué está pasando ahí adentro? Mira, yo lo veo con una enorme preocupación porque pareciera que el contrato colectivo o digamos de mínima convivencia se ha venido lastimando, está en buena parte roto. Y esto nos lleva a que no hay posibilidades de llegar a acuerdos en nada. Como bien decía Juan Pablo, hay un problema de acuerdos políticos mínimos que no son factibles de alcanzarse en el Congreso de los Estados Unidos o en los congresos locales. Y vemos rivalidades tremendas en estados como Texas, ya no digamos en el caso del Capitolio en Estados Unidos, o bien lo que se expresa en las elecciones convencionales, incluso dentro de los propios partidos, incluso dentro del Partido Demócrata, que lo hemos visto en elecciones recientes en el estado de Texas. Y eso es enormemente preocupante porque es un pésimo ejemplo para otras democracias en el mundo, en los cuales Estados Unidos se había presentado como un modelo a seguir. Es un enorme riesgo para países como Europa, que han fundado la creación de la Unión Europea en un contrato colectivo que todos asumieron, sí, de ceder parte de la soberanía en pro de una democracia, en pro de una mejor calidad de vida, y ven que ese sueño americano no se está traduciendo en una mejor calidad de vida. Si lo ves, si hablas con el americano clase media, en los años 60 o 70, sabían que si estudiaban en la universidad podrían salir de las condiciones difíciles de vida y tener una mejor calidad de vida. Eso ya no ocurre ahorita. La enorme deuda que generaría estudiar o que se genera estudiando en una universidad prohíbe en muchos casos que estos estadounidenses estudien. Entonces sí hay un pacto roto al interior de los Estados Unidos y la pregunta es si existe la capacidad entre los dos partidos de realmente de restañar ese pacto. Y va más allá del tema de las armas y del tema del aborto. Yo creo que son expresiones de esta rotura del pacto que a mí me parece enormemente preocupante. A ver, y sí me parece que el peor legado de Donald Trump es haber normalizado y haber hecho pública esta oportunidad del supremacismo, del racismo, porque podemos discutir de lo que fue Trump para Estados Unidos en términos económicos, en términos de mercado, en muchas cuestiones internas de ese país, pero sí el haber sido un presidente que dio permiso, sobre todo a estas zonas rurales y a lo que hoy se le conoce como Trump Country, de poder expresar ese racismo y de culpar a un enemigo en casa, como son los hispanos, los inmigrantes de la India, de China, la comunidad afroamericana, que también, digo, básicamente Estados Unidos se construyó sobre los hombros de esa esclavitud y ha dejado por completo también de lado la deuda histórica que tiene con esta comunidad. Hoy vemos que, por ejemplo, la edad
de los personajes que están cometiendo estas matanzas son chavos de 18, 19, 20, 21 años a lo mucho, sobre todo la de Búfalo, la de Uvalde, la que hubo ahora el 4 de julio, y es esta ideología mal entendida y esta ideologización que están haciendo con los jóvenes, sobre todo en las zonas rurales, las que está provocando este tipo de incidentes. Entonces, no es un factor específico, no es un factor único de por qué estamos viendo un incremento en la violencia de armas en los Estados Unidos, sino que tiene que ver con la salud mental y con el acceso a la salud, un sistema de salud completamente roto ante este impasse político que hay en Estados Unidos, tiene que ver con el consumo de la violencia en los jóvenes, tiene que ver con el acceso que tienen a las armas, tiene que ver con la normalización del racismo y del ultranacionalismo que fue impregnado por Donald Trump, y si nos ponemos a ver a todos estos factores, vemos el resultado de lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos. Algunas cifras señalaban que en la prensa ya ha salido esto, que el 30% de los estadounidenses están dispuestos a tomar las armas para dirimir diferencias políticas. Esto es algo inédito, esto es algo muy preocupante. Inclusive hay autores, Eduardo, Sergio, que hablan de the next civil war, es decir, de una próxima guerra civil en Estados Unidos, y las armas de alguna manera es un instrumento para ver hacia dónde vamos. Qué preocupante, Eduardo. Lo que se vio en el ataque al Capitolio en enero, cuando la elección del presidente Biden, pues es gravísimo, es el mensaje que se mandó de un modelo de democracia como la que tenía el planeta completo con respecto a Estados Unidos, a un país en donde no podía dirimir una cuestión postelectoral, porque además un presidente que hasta la fecha no ha reconocido que perdió la elección y que otro la ganó. Ahora, otra reflexión que tenemos que hacernos, además de esta gravísima situación política en Estados Unidos, es el acceso de los niños, de los jóvenes, a todo un ambiente de violencia que tenemos que pensarlo en el Internet, en los juegos. Los chavos, ¿cuánto tiempo del día pasan en esos juegos y qué tan violentos son esos juegos? Y entonces se está sembrando en los chavos, en los niños, en la juventud, en las niñas, una violencia normal. La estamos viendo como algo normal, que no era lo mismo en nuestra época, en donde para hablar, por ejemplo, de los piratas en Salgari, pues tenías que leer un libro e imaginarte. Hoy en día esos juegos de Internet son verdaderamente, en mi opinión, no soy un experto, pero en mi opinión son muy peligrosos. Pues así es, vamos a hacer un corte, pues sí, hablando sobre los tiroteos en Estados Unidos y esta cultura de armas que está dejando una estela de terror y de desesperanza social. Volvemos, no se vayan. Estados Unidos se encuentra sumido en una epidemia de violencia ocasionado por el uso civil de armas de todo tipo, incluyendo aquellas de asalto y automáticas. Sin embargo, es la segunda enmienda la que reconoce el derecho constitucional a portar y poseer armas, por lo que el debate se vuelve sumamente polémico y en ocasiones sin resultados. Desafortunadamente, los civiles son quienes han pagado por la parálisis gubernamental. Con cifras alarmantes en aumento y tiroteos masivos, es necesario repensar las restricciones al acceso y uso de armas. Estados Unidos enfrenta un poderoso enemigo en sus adentros, la plaga de la aportación y posesión de armas que ha dejado un baño de sangre. La cultura de las armas está asentada en la segunda enmienda, que establece que ni el gobierno federal de los Estados Unidos ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas, debido a que se trata de un derecho individual que tienen todos los estadounidenses. En ese espectro no podemos desconocer a la poderosa e influyente Asociación Nacional del Rifle, quien ha financiado numerosas campañas políticas. Según los datos compilados por la campaña Brady de prevención de la violencia armada en 2019, 2 docenas de senadores republicanos han recibido fondos de este lobby armamentístico. Estamos de regreso comentando sobre la epidemia de las armas en Estados Unidos, todo un desafío a la gobernanza política en la Unión Americana.
Sergio, ¿cómo enfrentar realmente este cáncer de la aportación y de la posesión de las armas cuando tenemos una segunda enmienda que ni siquiera ha sido modificada en más de 200 años de historia? Es decir, creo que tiene 27 palabras esas frases y no ha sido modificada, no ha sido enmendada y seguimos con lo mismo. Entonces, ¿qué expectativas tenemos para realmente avanzar? Yo creo que la expectativa más realista no sería pretender cambiar la enmienda, yo creo que eso está totalmente fuera de las posibilidades en este momento, sino más bien de impulsar campañas de educación hacia lo que implica poseer las armas. Como mencionaba el embajador Ibarrola, las armas no son resorteras, no son mosquetones los de la época, estás hablando de armas verdaderamente con una potencia extraordinaria. Entonces es necesario hacer una campaña y quienes estén dispuestos a poner estos recursos, seguramente muchas empresas, políticos que estén dispuestos a poner capital político, pues deben de ser estimuladas. Esa es la mejor manera de que los jóvenes y los niños aprendan lo que esto implica en términos de la seguridad de su propio país. Se ha normalizado el uso de la violencia, lo mencionaba el embajador con respecto a los juegos. No solamente se utilizan los juegos para divertimento, se utilizan los juegos para aprendizaje. Hay quien está utilizando Minecraft, por ejemplo, que es uno de estos juegos, para poder subir sobre ellos presentaciones académicas. Van a la escuela secundaria con ese juego para hacer una presentación sobre cómo funciona la célula, ¿no? Entonces ya no es un tema únicamente de acotado al tema de los juegos, sino el uso que se le está dando. Entonces creo que sí pasa por un tema de una campaña importante de educación y por otro lado, pues de tratar a través de esa campaña de educación de concientizar a los líderes políticos del impacto que está teniendo esto. Pero tenemos políticos como Mitch McConnell, que es el líder ahora de la oposición en el Senado, pero lo fue en la presidencia del presidente Trump, y que recibe cantidades extraordinarias de recursos en apoyo a sus campañas por parte de la asociación. Si ese tipo de cosas no se exhiben y no se exponen, y si hay un impacto en la toma de decisiones, pues se van a seguir dando. Mitt Romney, que ha recibido $13 millones de recursos de la Asociación del Rifle. Bueno, pues naturalmente hay toda una serie de posturas y de políticas que no vas a lograr cambiar porque tienes una enorme cantidad de recursos atrás. Entonces, sí hay, me parece, una campaña de concienciación, de educación atrás por emprender, si es que esto se quiere cambiar. Pero siempre supera en Estados Unidos el interés, la sede de los negocios frente a los temas de la educación y del civismo. Es decir, ¿cómo vamos a frenar, Juan Pablo, a la Asociación Nacional del Rifle? Sí, a ver, la Asociación Nacional del Rifle junto con las tabacaleras es el lobby más poderoso del mundo. Una particularidad que tiene la legislación norteamericana es que el cabildeo es permitido, es abierto, es público y es registrado. Por eso entendemos los números que nos da Sergio. Es decir, el cabildeo legislativo se permite en muchas partes del mundo, pero gran parte del tiempo que pasan los legisladores norteamericanos recibiendo a las visitas en el día con día son de cabilderos para diferentes temas, y el cabildeo no es malo porque hay asociaciones, hay fundaciones, hay organizaciones y hay diferentes intereses que ponen sobre la mesa con los legisladores este tipo de aspectos, pero la cantidad de dinero y la fortaleza que tiene el NRA en los Estados Unidos es algo sin precedentes. Repito, solamente se puede comparar con las tabacaleras y esto te hace muy difícil que pueda haber algún tipo de cambio. Por supuesto, nunca una reforma constitucional a la segunda enmienda, eso es parte de la cultura, de la historia de los Estados Unidos y nunca vamos a ver un cambio por ahí. Pero sí me parece que, por ejemplo, esta última legislación que aprobó el Congreso y el Senado norteamericano, que es la primera legislación que se le toca en una punto y coma al tema de las armas en Estados Unidos, es un buen precedente. Falta mucho, falta muchísimo. Son aspectos mínimos los que se tocaron y los que se cambiaron, sí lo son, pero me parece que el hecho de que se haya logrado, de que haya sido votada tanto por demócratas como por republicanos, es ese precedente lo que creo que no hay que perder de vista, y me parece lo más importante en la ley que termina firmando Joe Biden en ese sentido, que es enviada al Congreso, y que el momento de violencia que vive en Estados Unidos empujó y logró sobrepasar a esta presión cabildera del NRA para que se pudiera por lo menos tocar un poco el tema de las armas. Entonces creo que hay una conciencia mínima en estos momentos en la clase política norteamericana por una parte, y por otra
ahora tendremos elecciones intermedias en noviembre, y ver la cantidad de anuncios, se salió una nota el otro día con Bill Maher, de cómo los republicanos, sobre todo en las zonas rurales, lo primero que hacen cuando graban un anuncio, una publicidad política, es utilizar las armas y decir, yo estoy aquí para defender las armas y para defender el libre uso de las armas, y esa es la cultura que hay, entonces es muy difícil que vaya a cambiar. Hay toda ¿no? una pasión por las armas, Claro, también, o sea... un poco la idea de las conciencias, también es un tema interesante ver, y hay que examinar qué es lo que sucede finalmente. A fines de este mes, en julio, tendrá lugar una serie de audiencias en donde han pedido que 3 de las empresas fabricantes de armas se presenten al Senado a comparecer y presentar sus puntos. Una de ellas es una de las empresas que ha sido demandada por el gobierno mexicano, Smith & Wesson. Y entonces, bueno, pues será muy interesante ver cómo se desarrolla esta comparecencia, qué tipo de preguntas, qué tipo de respuestas, obviamente, y bueno, por esto nos puede prefigurar un posible cambio. Y frente a las elecciones, el tema del aborto y demás, yo creo que el activismo político es muy distinto de un mes para acá de lo que esperábamos si no hubiese ocurrido tanto el tema de las armas como el tema del aborto. Entonces puede cambiar también el panorama, ¿no? Claro, ahora, pero ¿qué establece, Eduardo, esta ley de la que ha hablado Juan Pablo, esta ley bipartidista sobre la seguridad de las armas en Estados Unidos? Bueno, es un tema interesante porque es la primera vez en muchos lustros en que ha habido la posibilidad en el Congreso de Estados Unidos de emitir una legislación sobre el particular. Incluso el nombre es bastante interesante porque es el Bipartisan Safer Communities Act. Es hablar de la seguridad de las comunidades, y los votos fueron también muy interesantes. En la Cámara de Diputados fueron 234 contra 193 y en el Senado 65 contra 33. O sea, de todas maneras estamos viendo que hay una situación bastante dividida. Y el objeto de la ley, según se ha dicho, es fortalecer la verificación de los antecedentes penales y psicológicos de los compradores de armas entre los 18 y los 21 años de edad. Aquí estamos otra vez en presencia de la cuestión de los jóvenes adquiriendo armas. Establecer también un mejor control en la venta ilegal de armas, porque una cosa es que compres el arma en una armería, el primer comprador, un arma recién fabricada, y otra cosa es los show guns y la cantidad de operaciones, de transacciones comerciales que hay sobre armas, que ya son armas usadas, que son armas cuyo registro se ha borrado, etcétera. Y finalmente, financiar, esto es importante, programas dedicados a la salud mental y a la seguridad escolar. Esos son los objetivos declarados de esta nueva legislación. ¿Se logrará? ¿Servirá de algo? Pues habrá que verlo. Es una ley muy nueva, acaba de ser firmada, promulgada por el presidente Biden. Pero sí es histórica, ¿no? Pero porque histórica, digo, es la más avanzada de los últimos 30 años. La votación es histórica, el contenido no es histórico, pero la votación sí es histórica, ¿no? Porque participan 15 republicanos. Sí, sin duda. Y a ver, el tema, por ejemplo, de las armas automáticas y semiautomáticas y armas de guerra contra una pistola o contra un rifle de caza. ¿Por qué se niegan en Estados Unidos a prohibir la venta de rifles AR-15, que son los rifles que se utilizan en su mayoría para este tipo de matanzas, que son armas de guerra, que no te sirven para la caza, que no te sirven para la defensa personal y que no te sirven para la recreación? Y por otra parte, el tema de la publicidad, que es muy equiparable también, por ejemplo, con el tema de las farmacéuticas en Estados Unidos. Estados Unidos, me parece que junto con Nueva Zelanda, es el único país del mundo que autoriza la publicidad de medicamentos bajo receta en televisión nacional y en los medios nacionales. Ningún otro país te dice, oye, salió esta nueva medicina, pregúntale a tu doctor por ella y que te la recete. Lo mismo ocurre con las armas. El tema de todo el tema del marketeo y este capitalismo norteamericano también con respecto a anunciar las armas, y esta arma es más poderosa que la otra, son cosas en las que sí se podría legislar, y esa sí viene la legislación de fondo, que quizá no tengas armas que se puedan utilizar en videojuegos, por ejemplo, que en los videojuegos no puedas utilizar un AR-15 o no puedas utilizar otras armas automáticas o semiautomáticas. Es ahí donde está el fondo del asunto, porque si tú permites la venta de pistolas, una 9 milímetros que tenga una capacidad de, no sé, 10, 15 balas, no cometes o no tienes la misma posibilidad de una masacre como si la tienes con un rifle AR-15, por ejemplo. Entonces creo que el hecho de que se haya votado, el hecho de que haya sido bipartidista,
bipartidista es histórico, el hecho de que es la primera legislación en 30 años es histórico, pero la verdad es que el contenido como tal es un contenido muy débil que no va a detener en nada el tipo de matanzas que hemos estado viendo en los últimos meses, ¿no? Están de alguna manera ocupando algunos hoyos negros, nos están tapando algunos hoyos negros, por ejemplo, toda esta, la laguna legal del novio, que así le llaman, es decir, si las autoridades registran que tienes violencia doméstica, violencia en contra de tu novio o tu novia, bueno, pues entonces no puedes comprar un arma, es decir, entonces sí nos podemos ir a los detalles más particulares y hacer un cambio en la sociedad, Sergio. Déjame regresar al tema del estudio del Rand Corporation, porque tienen un simulador con los 18 leyes que yo mencionaba, entre ellas las que han sido mencionadas, que ya están implantadas en esta ley, y lo que tú puedes habilitar o deshabilitarlas. Entonces, bueno, ¿qué pasa si en Estados Unidos existieran las 18, en todos los estados, o 2 o 3 o las que sean? Y entonces tú puedes ver cuáles estimularían o desestimularían ciertos efectos negativos, como puede ser heridos no intencionales, en fin. Y hay algunos estados que han avanzado, otros no, entonces puedes ver en 2 mapas qué sube y qué baja. Me parece muy interesante verlo a la luz de los impactos que va a tener para ver si efectivamente el modelo está calibrado, y no nada más por interés académico, sino porque esto nos va a permitir poder determinar qué tipo de políticas sí realmente son las que van a impactar más. Como dice Juan Pablo, pues se ven como políticas muy ligeras. Bueno, entonces la pregunta es cuáles serían las más efectivas si no lo modelas, si no tienes datos, y vuelvo al tema otra vez original, ¿no? Está muy bien establecer políticas públicas y leyes, pero si no sabemos el impacto y no las medimos, pues nos vamos a quedar en el problema ideológico de si está bien o está mal. Entonces, también vale la pena, digo, qué bueno que tenemos informes, qué bueno que hay nuevos modelos, que están los incentivos y los desincentivos, pero si no hay voluntad política para atajar el problema, ¿qué hacemos? Ahora hace un momento Juan Pablo hablaba del AR-15, es el cuerno de chivo. Yo leí en el Washington Post hace ya varios años un artículo acerca de las armas de destrucción masiva, porque estaba de moda con la posible invasión en aquel entonces a Irak, etcétera, y las armas de destrucción masiva, pues armas nucleares, armas químicas. No, el AR-15 es el arma de destrucción masiva planetaria que más se ha utilizado en América Latina, en África, en movimientos sociales, en insurrecciones, en guerrillas, etcétera. Y señalaba el autor de este artículo cómo el AR-15 era un arma de destrucción masiva. Y es la más vendida. Exacto. Y es la más vendida. Wow. Ahora, entonces, ¿podríamos decir que se queda corta esta ley? Sí, es un avance, sí, pero se queda corta, definitivamente. Además, mira, Rina, yo creo que tenemos que tener, como abogado te diría yo, que ver cuál es el verdadero alcance de las leyes. Si las leyes son normas de conducta y se expiden para que la gente ajuste su conducta a lo que dice la ley, pero también hay una gran cantidad de hoyos que permiten que las leyes sean evadidas, violadas. Y en el caso, por ejemplo, de la adquisición de armas en Estados Unidos, pues no solamente es la adquisición del arma en el primer comprador después de su fabricación, sino todo el impresionante mercado lícito e ilícito que existe de armas de fuego y que es muy difícil que haya un control por parte de las autoridades federales o estatales o municipales acerca de eso. Porque además, pues hay una libertad de comercio, es decir, fundamentalmente respetada, de tal forma que hay que tener un poco de escepticismo respecto a cuál es el verdadero alcance de los resultados positivos de una nueva legislación. Ahora, esta nueva legislación, como una expresión política, sin duda alguna es un magnífico mensaje, porque está tocando el tema de los menores, está tocando el tema de quienes padecen enfermedades mentales, está tocando el tema de cómo se pueden adquirir y prohibir la adquisición ilícita de las armas y también el financiamiento, como señalábamos hace un momento, a programas educativos. Y ahí también es un tema de narrativas y se ven en el tema de la venta de las armas y lo que ha hecho el NRA. En una legislación que regule las armas en cualquier sentido va a ser interpretada por la mitad de la población norteamericana como que el gobierno va por las armas. Y estas 27 palabras que incluye la segunda enmienda de la que tú hablas es una milicia bien regulada
para defenderte de la tiranía de un gobierno. Es decir, si estamos hablando del Imperio Británico, no vaya a regresar y reconquistar a las 13 colonias, pero por otra parte, 200 años después de ello, la interpretación que se le da, y por eso los legisladores y sobre todo los republicanos tienen mucho cuidado, es que cualquier regulación que sea más allá de tapar estos hoyos de los que estamos platicando, que sean pequeñas regulaciones que poco a poco te permitan alcanzar algún tipo de seguridad en cuanto a la tenencia de armas, sería interpretada y muy peligrosa para la base republicana y también para toda la población rural, como que el gobierno va por tus armas. Y eso te provoca una inestabilidad social y un peligro de este contrato social del que también hablaba Sergio, de un quiebre del contrato social que ni la Casa Blanca, siendo demócrata, ni los republicanos quieren jugar con ello. Yo creo que ninguno de los dos partidos estaría dispuesto a una gran regulación o una gran reforma con el tema de las armas, sobre todo súbita e inmediata, porque esto te generaría un mucho mayor problema del que tienen en estos momentos. Y es la narrativa. Exacto, claro. Abundando en el tema de la ley propiamente y la implantación de la misma, la ley puede ser conceptualmente muy atractiva y muy interesante. El tema es cómo se va a aplicar y a través de quién se va a aplicar. Esto requiere de una serie de presupuestaciones, de recursos, a la agencia de la ATF, ¿no? de tabaco y de armas, que es la que va a ser obligatoria o va a aplicar la ley, va a vigilar la aplicación de la ley en muchos de estos temas, y la pregunta es si va a tener recursos, porque en los últimos años una de las quejas, particularmente de esa agencia, es que le habían reducido los recursos de manera dramática. Eso está dentro de DHS, dentro del Departamento de Seguridad Interna. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se despliega esto ya en el ámbito del Ejecutivo, con los recursos, con las directrices que se dan al interior, porque puede ser una ley, como hemos visto muchas otras aquí y en Estados Unidos, en donde son conceptualmente muy atractivas, pero si no le das las capacidades a las agencias para que lo hagan, pues la ley no se va a implantar. Entonces, ya veremos también cuál es la ambición política, y esa ambición política la puede ir moderando el Ejecutivo según le vaya conviniendo desde el punto de vista político interno, porque recordemos también que Biden, el grupo de Biden no es monolítico, ¿no? Sí, entonces claro, él va a tener que ir respondiendo a esto, como también respondiendo a los republicanos en un entorno en este momento electoral. Claro, a ver, Sergio, toco algo de lo que hablas de los actores políticos. Creo que es muy sintomático que el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, haya apoyado esta ley bipartidista, y no lo hizo Ted Cruz, ¿no? Y Ted Cruz, cuando viene de Texas, y cuando ahora tenemos la masacre de Uvalde en Texas, que también eso fue lo que incentivó prácticamente la ley bipartidista. Entonces, bueno, efectivamente yo creo que el posicionamiento ahí de Mitch McConnell es muy importante, porque dice: no queremos frenar las libertades en Estados Unidos, pero tenemos el derecho a que nuestros hijos vayan seguros a la escuela, Juan Pablo. Claro, pero tienes la otra parte, y sobre todo en un estado como Texas, que es la seguridad de tus hijos en la escuela no depende de que prohíban las armas, sino que depende de que armes a los maestros. Y esa es parte de la propuesta que hacía Ted Cruz y que hacían otros legisladores. Es decir, hablaban de bancos, de Greg Abbott, hablaban de bancos, decían: si tú tienes a los bancos protegidos y es lo más preciado tu recurso y tu dinero, ¿por qué no cuidas y proteges de la misma manera a tus hijos en una escuela? Es decir, otra vez, volvemos a lo mismo, que es un tema absolutamente ideológico, en el cual poder tocar estas políticas y estas propuestas con números, con datos y con el estudio de las políticas públicas de manera específica, de nada sirve, porque las narrativas populistas y las narrativas también confrontativas tienen mucho mayor efecto en el sentimiento de los votantes, que a final de cuentas no votan tanto de manera informada y de manera inteligente, sino más de manera emocional, y por eso tenemos ese tipo de posicionamientos que otra vez abrió Donald Trump en muchos sentidos. Cuando antes quizás se podían hablar en voz baja y se podían comentar en las mesas, hoy abrió esa caja de Pandora, y por eso vemos ese tipo de propuestas, sobre todo republicanas, porque también la extrema izquierda demócrata de la que hablaba Sergio tiene muchas propuestas también inverosímiles, cada uno en su propio sentido, pero hablando específicamente del tema de las armas, tienen permiso de emitir ese tipo de juicios y ese tipo de propuestas que te detienen por completo un debate político. ¿Cómo debates una posición como la que tiene Ted Cruz de poner policías o de armar a los niños en las escuelas, ¿no? Ted Cruz dijo eso. Yo creo que porque Ted Cruz es un político nativista. O sea, es un político que no tiene ambición más allá de ser el senador de Texas, que no es nada despreciable. Pero McConnell no. O sea, McConnell es el líder de los republicanos, y McConnell quiere regresar a la Casa Blanca, y McConnell quiere regresar a controlar el Capitolio. Entonces, él ve esta como una oportunidad de galvanizar al interior del Partido Republicano un apoyo, de movilizar a las bases del Partido Republicano, porque está viendo que las bases del Partido Demócrata están siendo activadas por el aborto.
Entonces él necesita buscar un antídoto para poder activar sus bases, para poder competir en noviembre, porque si no pueden perder estas dos cosas. Pero finalmente, Eduardo, sí es un triunfo importante en términos políticos para Joe Biden, por ejemplo, y para el Partido Demócrata. Sin duda alguna, el mensaje político que manda esta nueva legislación es positivo, no hay duda. Ahora, ¿qué tan efectividad va a tener? Pues, porque hay muchos lugares del planeta donde hay políticas sumamente restrictivas en materia de armas de fuego. Europa o los países europeos es un ejemplo. Y no hace mucho presenciamos una masacre de jóvenes noruegos por un individuo. Y fue una masacre. Más de 50 murieron con armas de fuego, con armas sumamente potentes, en un país donde hay una restricción brutal al uso de armas de fuego. Bueno, pues vamos a hacer un corte. Recordar que esta ley bipartidista sobre la seguridad de las armas de fuego, pues ya fue votada en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos, así como firmada por el actual presidente Joe Biden. Volvemos. Tras una serie de tiroteos masivos en mayo pasado, el Congreso estadounidense rompió con el estancamiento de casi 30 años en materia de regulación de armas. En un esfuerzo poco común, ambas facciones legislativas aprobaron la ley bipartidista de comunidades más seguras, que incluye el financiamiento de programas estatales, escolares y de salud mental. De igual manera, se restringe el acceso para quienes tengan historial de violencia doméstica y se fortalece la revisión de antecedentes para menores de 21 años que busquen comprar armas. La epidemia de armas en Estados Unidos genera amplios estragos y consecuencias en México. Nuestro país no puede revertir la inseguridad y combatir el crimen organizado transnacional si no frenamos el tráfico ilícito de armas y municiones provenientes de la Unión Americana a nuestro país. Considerando la enorme problemática, los gobiernos de ambos países establecieron en el marco del entendimiento bicentenario un grupo binacional contra el tráfico de armas compuesto por diversas agencias de seguridad y procuración de justicia. El mandato es claro: aumentar de manera significativa la confiscación de armas. Recordemos que México demandó a 11 compañías estadounidenses por facilitar el tráfico ilegal de armas, por el cual solicita una indemnización por daños, afectaciones económicas y sangría de recursos. Regresamos en este programa comentando sobre la compra hormiga de armas en Estados Unidos y todas sus implicaciones para la sociedad de Estados Unidos. Juan Pablo, se ha dicho que esta ley bipartidista de seguridad de armas de fuego es una buena noticia para México. ¿Por qué? ¿En qué nos beneficia? Y bueno, pues ¿cuál es tu perspectiva de cómo puede implicar? ¿Qué efectos tiene esto para México? Yo creo que otra vez es el movimiento de la conciencia social política. Finalmente, ya hemos hablado mucho de la propuesta. Nada de esto detiene el tráfico de armas ilegales hacia México, y entiendo que tenemos poco tiempo. Para mí, esa demanda del gobierno mexicano, entiendo el sentido, no me parece la mejor de las apuestas, porque tiene que ver con un acuerdo reparatorio, no con el tráfico de armas propiamente, y te enfrentas a una de las industrias más poderosas del mundo. Entonces creo que la posibilidad de ganar y los efectos contrarios que puede llegar a tener, me parece que no son los mejores, pero sí creo que el precedente de que los dos partidos hayan votado en favor de algún tipo de regulación de armas sería la buena noticia para México, ¿no? ¿Qué piensa el abogado sobre esta, esta demanda judicial? Quiero complementar algo que acaba de decir Juan Pablo. Efectivamente, la demanda es una demanda histórica, porque es una demanda que presenta el Estado mexicano, pero en contra de 11 empresas privadas, sometiéndose a un juicio de carácter civil en el estado de Massachusetts.
Pero una de las pretensiones de México en esta demanda, que repito es histórica, no es solamente el acuerdo reparatorio, como acertadamente señalaba Juan Pablo, sino también, y voy a dar lectura textual, establecer mecanismos razonables para monitorear y disciplinar a los distribuidores de armas, incorporar mecanismos de seguridad razonables en las armas para prevenir usos no autorizados. Es decir, que los fabricantes tengan ya en el producto mecanismos de control para saber por dónde anda esa arma. Financiar estudios, programas y publicidad para prevenir el uso ilegal de armas de fuego. Y desde luego, bueno, la imposición de sanciones civiles a los demandados, el pago de daños punitivos que pueden ser varios millones o tal vez billones de dólares, de tal manera que, bueno, habrá que ver cuál es el resultado, porque es prácticamente la primera vez que México presenta una demanda de esta naturaleza y de carácter civil, sometiéndose a la jurisdicción de los Estados Unidos. Y bueno, a ver. Pero ¿cuál es el estatus ahora de esta demanda? Acaba de haber una audiencia en abril, el 22 de abril hubo una audiencia virtual. Obviamente las 11 empresas se han defendido, han establecido también una solicitud al juez para desechar la demanda y está pendiente que el juez emita la orden sobre si desecha o no desecha esta demanda de México. Sergio, así como Estados Unidos presiona a México sobre el control de las drogas en nuestro país, México tiene que presionar a Estados Unidos sobre el tráfico ilegal de armas. Sí, por supuesto, debe ser parte del tema, debe ser tema de la diplomacia mexicana y de establecer lo conducente para ello. De que esta ley que se acaba de aprobar vaya a contribuir a esto, creo que no. Claro. Necesariamente, al menos no se percibe. Y creo que debiésemos de tener cuidado en no interpretar que por ello vamos a tener menor violencia en México. Claro. O sea, yo creo que debemos de tener cuidado de que la violencia en México que tenemos que hacer la tarea aquí adentro. Es un problema que no se va a resolver por la ley de otro país. Es un problema que se tiene que resolver internamente. No tenemos capacidades investigativas en nuestras instituciones, no tenemos capacidades digamos, una solidaridad, una integridad, digamos, en la operación de nuestras instituciones de procuración de justicia. No tenemos, pues, las capacidades para ello. Eso no lo va a resolver una ley en el extranjero, lo tenemos que resolver nosotros y pretender que es una gran noticia porque vamos a tener menor violencia, pues me parece que es engañarnos totalmente. Quienes compran estas armas, que no somos ninguno de nosotros, pues no tenemos, digamos, ningún incentivo para esta o no la ley. Sin embargo, quienes las compran, que son crimen organizado, delincuentes de narcotráfico y demás, van a seguir comprando las armas con o sin ley. Entonces, no es por ahí, creo yo, la solución y hay que tener mucho cuidado en no caer en esa posible trampa. Ahora, al día siguiente de la aprobación por parte del Congreso de esta reforma legal, la Corte Suprema de los Estados Unidos, que está integrada por 9 ministros, 6 de ellos votaron a favor de declarar inconstitucional una ley del Estado de Nueva York que exigía una serie de requisitos especiales para permitir la aportación de armas de fuego en lugares públicos en el Estado de Nueva York. La Corte Suprema de Estados Unidos, en la mayoría, dijo que no tenían por qué exigirse requisitos especiales, porque al parecer la ley establecía que el individuo que quisiera portar un arma de fuego en un lugar público tenía que demostrar que estaba sometido a un peligro especial. Entonces la Corte dijo no, es una garantía constitucional desde la enmienda de Estados Unidos, de la Constitución, el que puedan los habitantes de Estados Unidos portar armas. Entonces exijan los requisitos que se exigen a todos, pero no requisitos especiales para la aportación de las armas, y desde luego esto quedará obviamente a la legislación de cada una de las entidades federativas en Estados Unidos, de los estados en Estados Unidos. Pero fíjense ustedes, por un lado el Congreso, por un lado la Corte, por otro lado. Pues así todo un dilema en Estados Unidos y bueno, pues si se mueve nuestro vecino del norte, pues hay implicaciones también en la arena nacional. Muchísimas gracias al embajador Eduardo Ibarrola Nicolín, a Sergio Alcocer y a Juan Pablo de Leo por haber estado con nosotros en el programa. No se vayan, quédense con nosotros. En 2021...
El gobierno mexicano demandó a 10 fabricantes de armas en Estados Unidos por facilitar el tráfico de armas al país, que tendrían como destino los carteles y a otros grupos criminales. Con 686.500 armas traficadas al año, México alega que las armas son responsables del incremento de muertes en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Las armas que fluyen por la frontera norte van desde pistolas pequeñas hasta armas de asalto de tipo militar, lo que dificulta las labores de las fuerzas de seguridad. La demanda, aún en proceso, busca responsabilizar a dichas armerías por su negligencia que ha afectado el país. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musari, los esperamos como siempre en Vértice Internacional, un programa que revisa el acontecer mundial y sus impactos para México. Hasta pronto.